Shalom, hoy vamos a empezar un tema nuevo que es el tema de las Megilot, que Megilá significa algo que se enrolla, ¿está bien? Eso es lo que sería la traducción de Megilá es rollo, ¿está bien? Y hay originariamente los libros del Tanaj, ¿cómo estaban? Cada uno eran rollos, no eran libros, ¿está bien? Entonces se leían a veces en momentos especiales, y lo que tienen de diferencia las 5 Megilot de los otros libros del Tanaj es que durante el año las 5 Megilot se leen completas, que es, de acuerdo a la tradición, es los únicos libros de el Tanaj, sacando los 5 libros de Moshe, que se leen completos. Porque ¿qué leemos todo el año? Todo el año, cada uno de los Shabbatot se lee la Parashat Shavua, que son las distintas porciones, ¿no es cierto?, de la Torah. La Torah está dividida en 54 partes. Hay 54 Parashiot, como ustedes saben, en el año no hay 54 Shabbatot que se leen, hay menos. A veces hay 52 y a veces hay menos porque a veces caen Hagim en Shabbat y todo eso. Entonces algunas Parashiot se leen juntas. Pero eso es la Torah. El resto del Tanaj no se lee completo sacando, creo que un capítulo muy chico de uno de los Nevi'im pequeños, pero los libros grandes, ninguno se lee completo. Por ejemplo, no se lee durante el año todo Yoshua, no se lee todo Shmuel, no se lee todo Teilim. Hay gente que lee los Teilim, pero no es parte de un ritual que en un día en la sinagoga o en una serie de días se leen todos los Teilim, o Ezra o Nehemia, o Divrei Yamim, o lo que quieran. Y las 5 Megilot tienen como una posición especial, de que durante el año, una vez al año por lo menos, si vamos a la sinagoga, las vamos a escuchar. ¿Está bien? ¿Cuáles son las 5? Las 5 Megilot son Shir HaShirim, el cantar de los cantares, Ruth, Eijá, que son las lamentaciones. ¿Cómo? Eijá. Eijá, ahora voy a explicar cada uno de qué trata. Eijá, Kohelet y Esther. Esas son las Megilot, ¿está bien? Y las 5 Megilot están relacionadas con 5 Moadim. Moadim son fechas especiales, ¿no es cierto? Algunos son fiestas y otros no. Es un error traducir Moadé Israel como fiestas, porque Tisha B'Av, por ejemplo, no es ninguna fiesta, pero es un día que lo tomamos en cuenta. Las fechas especiales son Pesach, Shavuot, Tisha B'Av, Sukkot y Purim. Pesach, Shir HaShirim. En Pesach se lee Shir HaShirim. En Shavuot, Ruth. En Tisha B'Av, Eijá. En Sukkot, Kohelet. Y en Purim, Esther. Y ahora vamos a explicar enseguida la relación un poco más en profundidad. ¿Qué? Y Kohelet en Sukkot. ¿No es cierto? Parecería ser, tenemos 5 libros de la Torah que se leen durante el año y tenemos 5 Megilot que se leen, o sea, 5 rollos que se leen durante el año. Hay incluso una discusión muy interesante halájica que algunos ashkenazim acostumbran a leer estas Megilot de un rollo auténtico, no de agarrar el Tanaj y abrirlo y empezar a leer, sino rollo escrito por un escriba, por un sofer stam, y cuando se lee, la mayoría de cuando leen de un rollo así, también dicen una braja especial por leer eso. Las 5 Megilot también hablan y traen el espíritu de 5 mundos espirituales distintos. En Shir HaShirim y en Eijá, eso es una poesía, es una shirá.
Sí, se dice shirá, ¿no es cierto? En hebreo, poesía. Y así está escrito Shira Shirim y Eijá. Ahora, hay una diferencia. Una es una poesía entre amados, que eso es Shira Shirim. Y otra es lo que sería un piut, lo que sería una poesía de duelo, que eso es Eijá. ¿Está bien? Que sea poesía no quiere decir que sean tristes o que sean alegres. Tenemos una... Eijá Irmiau, el profeta Irmiau que estuvo en la destrucción del primer Betamigdash. Lo, Shlomo. Ruth se considera que fue Shmuel, si mal no me equivoco, creo que fue Shmuel Ubed Dino, o sea, Shmuel, el profeta Shmuel que vivió en la época de los comienzos de David Amelech. ¿Qué lo escribió? Sí, que Shmuel y sus alumnos podría ser, ¿sí? Que él, eso es lo que me acuerdo, que se le atribuye a él, y no puede ser de antes porque Megilat Ruth termina con la dinastía de Ruth que llega hasta David, ¿entienden? Entonces, si nosotros queremos ver a la Megilá como una obra entera, entonces tiene que ser alguien que vivía en esa época. Después tenemos Megilat Esther, que no sabemos exactamente quién la escribió. Y Megilat Ruth, ¿vieron? Si por un lado teníamos las poesías, ¿no es cierto? Lo que es, que eran Shira Shirim y Eijá, tenemos las que serían las Megilot, que nos traen como historias de la época de los Shoftim en Eretz Israel, que son Ruth y Esther, que son las partes históricas. Los Shoftim de Eretz Israel es Ruth, y de los días de la Galut en Persia es Shira Shirim. O sea, como dos traen poesías, dos traen como hechos históricos, hechos que todo el contenido es algo que tiene que ver con la historia de un momento y de las personas que estaban en ese lugar. Y por último está Kohelet, que Kohelet es muy distinto y es lo que se llama un Sefer Jochma, de sabiduría. O sea, en Kohelet, que se lo traduce como Eclesiastes, es un libro de sabiduría que nos quiere enseñar sabiduría. Por ejemplo, otro libro de sabiduría es Mishle, Proverbios. ¿Entienden? Que no me trae un capítulo histórico, no es una poesía, sino es sabiduría. ¿Quién lo hizo? Lo están atribuidos al rey Shlomo. Hay 3 libros atribuidos al rey Shlomo, que son Shira Shirim, Kohelet y Mishle. Si queremos ir por orden cronológico, de acuerdo a la mayoría de los sabios, en su juventud escribe Shira Shirim, ¿no es cierto? Cuando uno es joven, el amor, todas las cosas que tienen que ver con la naturaleza. Después Mishle ya es a su edad un poco más adulto, que trae todo tipo de ejemplos y cosas que hay que uno tiene que entender y captar en la vida. Y por último Kohelet, que Kohelet hay quienes dicen que ya es como conclusiones de una persona pesimista que llega al final de su vida y que dice todo vanidad de vanidades. Eso es lo que dice el libro de Kohelet muchas veces. Y hay algunos que dicen que a veces cuando una persona ya es muy anciana, a veces ya su cabeza no está como en su juventud y a veces habla vanidades. ¿Está bien? No es que están diciendo que el rey Shlomo no sabía lo que decía, pero sino como que atribuyen que eso ya es adecuado a esa edad. Y hay un midrash que dice exactamente eso. ¿Está bien? De por qué Shlomo escribió en cada etapa de su vida cada uno de estos libros. ¿Está? Aunque si Kohelet y Shira Shirim son sí de estas 5, de parte de las Megilot, de los rollos, Mishle, Proverbios, no lo es. ¿Está bien? ¿Mishle qué sería? Mishle es un libro de sabiduría, de consejos, sobre todo la gran mayoría de las cosas
son de un padre a un hijo, de cómo actuar. Lo que tiene de interesante Mishle es que hay un solo capítulo de Mishle que se lee y la gran mayoría de las cosas pueden ser a veces psukim que fueron tomados para componer tefilot, pero no capítulos enteros. La única parte completa que se lee de Mishle la leemos todos los viernes o la decimos o la cantamos a ustedes. El Eshet Hail. Eshet Hail, la canción de la mujer virtuosa, es sacado de Mishle. ¿Qué? De Mishle. De Mishle. Pero el resto de Mishle es para estudiar en casa, digamos. ¿La Megilá de cuáles no la leen los sefaradim? ¿Qué? Los sefaradim no la leen. No, el minag ahora vamos a ir un poco a los minagim. Es un poco más el minag ashkenazí de leer cada una de las Megilot, pero las bases son muy antiguas, o sea, las bases de leerlas son de la época que ni siquiera existían los sefaradim y ashkenazim. Sefaradim y ashkenazim es algo que empieza, podemos decir, no sé, siglo XI, siglo XII, tal vez, que empezamos a ver que hay tal vez un poco de diferencia entre minagim y se lo define como ashkenazim y sefaradim. Antes había diferencia de minagim entre el minag de Eretz Israel y el minag Babel, ¿no es cierto? Se destruye el segundo Bet HaMikdash en el año 70. La comunidad en Babel ya existía desde los finales del primer Bet HaMikdash. Y hay judíos que van a Babel. Y hay judíos incluso que se destruye el Estado judío y que dominan acá los romanos y los bizantinos. Hay judíos que siguen viviendo en Eretz Israel y hay jajamim que siguen viviendo y que siguen enseñando. Entonces, ya en la época del Talmud, podemos decir, en el año 300, 400, ya tal vez empiezan a haber un poco de diferencias entre Minag Eretz Israel y Minag Babel. Y como que el Minag de Eretz Israel se fue, lo llevaron en algunas cosas, lo continuaron en Europa. O sea que muchas cosas de las bases del Minag Ashkenazí viene del Minag que había en Eretz Israel. Y del Minag Sfaradí viene de lo que había en Babilonia. O sea, los judíos sefaradim, en vez de decirles faradim, sería más justo que lo llamen de Bablim, porque con la conquista musulmana los judíos de Babel lentamente se empiezan a desplazar para todo lugar que había conquista árabe. ¿Sí? La conquista árabe, que fue por casi todo el Medio Oriente. ¿Esos son los que no retornaron en la época del Segundo Templo, verdad? Algunos no retornaron. Sí, mira, las bases del judaísmo de Babel data de la época del primer templo. El fin del primer templo, ya en Megilat Esther nos dice que Mordejai llegó ahí con Yohaníah, el Melech Yehudá, que 10 años antes de que se destruya el primer Bet HaMikdash fue el primer exilio, que los babilonios se llevaron una parte de la población y hicieron como un estado judío en Babilonia, Sí. que ni siquiera lo mataron al rey, lo dejaron en la cárcel por unos años y después lo sacaron. Y lo tenían como invitado de lujo en la casa del emperador babilónico. Entonces, ahí los judíos siguen viviendo en Babel. Algunos durante la época del segundo templo, algunos iban y venían. Vieron como hoy hay muchos judíos en el mundo que van y vienen en Estados Unidos porque es una de las grandes culturas y de los grandes lugares. Bueno, ahí iban y venían de Israel a Babel. Cuando se destruye el segundo Bet HaMikdash, seguramente muchos judíos que querían irse de acá o que se tenían que ir o que no veían que era posible vivir acá, muchos se fueron también a Babilonia, que ya había comunidad hace 700 años. Cuando se destruye el segundo Bet HaMikdash, la comunidad en Babilonia ya tenía 700 años de antigüedad. Imagínense lo que sería, algo muy fuerte. ¿Sí? Y Derech Hagav, vieron, la semana que viene es Yom Ha'atzmaut. Bueno, la comunidad judía de Babel existió hasta el Yom Ha'atzmaut de Israel. O sea, por culpa, ¿sí? Como consecuencia del establecimiento del Estado de Israel, los judíos de Irak se tienen que escapar. ¿Por qué?
cientos de miles, porque era un país árabe. Y Irak Que hasta fue... ese momento no se dieron cuenta de que era un país árabe. Sí, pero los árabes los dejaban vivir, les daban posibilidad de vivir junto a ellos. Después. Cuando se establece el Estado de Israel, identifican los árabes ahí en un montón de países, se tuvieron que ir de casi todos los países árabes, los judíos. Sí, cuando se establece el Estado de Israel, se tuvieron que ir de Yemen, Teimán, se tuvieron que ir de Algeria, de Libia, de Egipto. Marruecos es un poco la excepción, que en Marruecos no los echaron, durante los años 50 empezaron a salir muchos judíos de Marruecos, pero de muchos países, o sea, identificaban al judío con el Estado de Israel y lo maltrataban o peleaban contra él, o les hacían la vida imposible, o los identificaban con espías de Israel, todo tipo de cosas que hicieron la vida imposible y que hicieron que toda esta gente se tenga que ir de esos lugares. Entonces la comunidad judía ahí en Babel estuvo casi 2600 años continuos. Bueno, entonces estamos volviendo un poco que todo esto por la pregunta de Shifra. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver que, o sea que después de la época del Talmud, que el Talmud estamos hablando entre el año 250 o 300 y el año 500 más o menos, después hay una época cortita que se llama Saboraim, después son los Geonim, que es una época que los grandes Jajamim se los llamaban Geonim, y ya encontramos de esa época que se habla de leer las Megilot, de la época de los Geonim. Ahora, de todo esto, de la tradición de leer las Megilot, no hay nada en el Talmud. O sea, la costumbre esta se ve que en la época del Talmud no estaba totalmente establecida, que les dije el Talmud es hasta el año 500, y empezamos a verlo que en Masejet Sofrim. Masejet Sofrim es como un tratado, pero no fue escrito por los sabios del Talmud, sino que ya es en la época de los Geonim, y ahí empezamos a ver el tema este. Hasta hoy en día hay diferencia entre los distintos grupos de cuando se lee Shira Shirim, cuando se lee Ruth, cuando se lee Kohelet, ¿sí? En los Shloshet Regalim, y hay Keilot que no se dicen en lo más mínimo, que es lo que me estaba diciendo Shifra. Pero no es tanto por Sefaradim o Ashkenazim, ahora vamos a ver las distintas costumbres que se recibieron. Ahora, en Masejet Sofrim dice lo siguiente: Beshir Shirim Korim Oto Beleil Shenea Yamim Tovim Shel Galuyot Achronim. Hatzio Beleila Echad Hatzio Beleila Sheni. O sea, Masejet Sofrim nos dice: lean el Shir Shirim en Yom Tov en Pesach. La mitad una noche, la mitad la segunda noche. Y si van a ver, hay muchas Agadot que al final tienen Shir Shirim. No sé si lo vieron o si conocen esto. Después hay gente que tiene mucha fuerza, ¿no? En el Seder y todo lo que se explica, y después se come, y después que se canta, y todas las canciones que hay al final. Bueno, después de todo, para el que quiere seguir un poco más, Tashira Shirim. Y ya vemos que hay una tradición así que tiene ya 1300 o 1400 años. Después hay hay otras fuentes que también la relacionan con el Shabbat Chol HaMoed de Pesach. Y escribe el Ramá, que es el comentarista, ¿no es cierto?, del Shulchan Aruch, que pone la tradición ashkenazí a lo que escribió Rabbi Yosef Karo. Dice el Ramá, se acostumbra a decir Shir Shirim en el Shabbat de Chol HaMoed. Y eso es la costumbre hasta hoy en día, en el Shabbat de Chol HaMoed decir Shir Shirim. Ahora, a veces los sefaradim Shir Shirim lo leen un montón. No todos, pero
a mí me parece que la mayoría de los sefaradim lo leen Shir Hashirim todos los Erev Shabbat. Antes de Kabbalat Shabbat leen Shir Hashirim. Entonces no tienen la necesidad de leerlo especialmente cuando llega Pesach, ¿tá? Porque también porque lo leen todo el tiempo. Ahora, se ve que había también una tradición de estudiar Shir Hashirim en Pesach, porque ahí hay muchos psukim que tienen que ver con lo que pasa en la primavera en ese momento. Por ejemplo, hay un pasuk que dice Nitzanim niru baaretz, eta zamir guía. O sea, que los Nitzanim son los primeros, las primeras flores, cuando empiezan a salir, que la flor que sale antes del fruto, que se empieza a ver. Y después habla de que todo tipo de frutos, como por ejemplo las uvas, empiezan también a sacar sus flores, y así la primavera está toda unida a Shir Hashirim. Ahora, todo esto, ¿por qué lo estamos viendo? Para llegar hasta Megilat Ruth, ¿no es cierto? Dijimos que es la Megilá que vamos a estudiar en profundidad, es Ruth. Eso es lo que vamos a estudiar las próximas veces. La tradición más antigua de leer Megilat Ruth en el mes de Sivan. El mes de Sivan es el mes que festejamos Shavuot, el mes que fue entregados los Aseret Adibrot. Ahí dice Masejet Sofrim que se lee en Ruth en Motzei Yom Tov Rishon Shel Atzeret al Chetzio Umashlim be Motzei Yom Tov Aharon. O sea, también acá traían la tradición de en las noches de Yom Tov, ahí de Shavuot, leer, ¿no es cierto?, fuera de Israel, ¿cuántos días eran? 2. Como todo Yom Tov, una parte de Ruth una noche, una parte de Ruth la otra noche. ¿Y acá? ¿Qué? ¿Y acá? Acá en Israel sería una, pero la tradición que fue aceptada por muchos grupos es que Ruth no se lee en la noche, sino cuando se lee en el día de Shavuot. En el día de Shavuot, que hay quien en la tefilá de Shacharit generalmente se hace. Hay quienes lo hacen, por ejemplo, los que se quedan, algunos vieron que se quedan estudiando toda la noche en Shavuot, hacen el tikkun. Entonces, cuando es todavía, ya es de noche, está por ser de día, pero todavía no es tanto el tiempo de tefilá, hay quienes Megilat Ruth antes de empezar la tefilá, así no alargamos más ya la tefilá después de que estuvimos toda la noche despiertos, los que se quedan despiertos. ¿Está bien? ¿Qué querías preguntar, Tania? Entonces en Israel se lee de día y en Juzlares. No, hoy en día el Minhag cambió. El Minhag, esto te digo lo que decía el Masejet Sofrim, lo que está escrito hace cientos de años. ¿Sí? Incluso hay quienes dicen que se ve que en esa época no tenían el Minhag como tenemos nosotros hoy en día, de leer Ruth de día y en el día de Shavuot. ¿Está bien? Sí. Una consulta. Cuando hablamos de Ruth que le escribió Shmuel, ¿fue Shmuel a Naví? Sí, por supuesto. ¿Estamos hablando de la misma época? No, la Megilá, la historia de Ruth es antes de Shmuel, pero la Megilá de Ruth termina y nos trae la dinastía de Ruth, y que de la dinastía de Ruth llega hasta David Amelech, y David Amelech fue consagrado ¿por quién? Por Shmuel Anabí. ¿Entendés? O sea, la Megilá llega hasta los días de Shmuel, no la historia, ¿sí?, sino lo que sería el epílogo, lo que viene al final de todo. Claro. Está bien, mira, el último pasuk de Megilat Ruth. Claro, o sea, Ruth es primero, ahí viene Shaul, él lo unge y después pasa
a, David Amelech. a David al final, O ¿sí? sea, Mira, Shmuel a David Amelech se conocieron. ¿quién? Sí, Shmuel y David Amelech. Shmuel lo consagra a él, le pone el aceite sobre su cabeza Está bien. cuando David era muy joven. Mira, al final, Capaz que por eso él tenía la necesidad de hacer su árbol. mira, dice así, los últimos 4 psukim de Megilat Ruth, dice, Betikach Naomi et Ayelet, Betashiteu bejeika betielo laomenet. Así que Naomi agarró al niño que era, sí, al niño que había nacido, se lo puso en su seno y era como quien lo cuidaba. Betikrena lo ashkenot shem lemor yulat ben le Noemí, decían como las vecinas, como que es como que le nació un hijo a Noemí. Betikrena shemo Obed, y lo llamaron Obed, u Avi Ishai Avi David, y es el padre de Ishai y es el padre de David, sería como el abuelo de David, este niño que nace de Ruth. O sea que Ruth, ¿quién es? La bisabuela de David Amelech. ¿Está bien? O sea, Ruth es la bisabuela de David Amelech. Y después nos trae acá cómo se llega desde la Torá hasta David Amelech. Y dice, él toldot Paretz, Peretz olidet Hetzron, que Paretz era el hijo de Yehudá. ¿Está bien? ¿Cierto? Yehudá, el hijo de Jacob, él tuvo 2 hijos de Tamar, y uno de ellos se llamó Peretz. Entonces nos dice, estas son las descendencias de Peretz. Peretz tuvo a Hetzron, y Hetzron tuvo a Ram, y Ram tuvo a Aminadab, y Aminadab tuvo a Nachshon, que este Nachshon ben Aminadab ya es muy famoso. ¿Quién es? El que se arroja al agua de la tribu de Yehudá cuando había que cruzar el mar. ¿Está bien? Que esto ya estamos, si Yehudá es la época, ¿no es cierto? El padre de Pérez es la época que Jacob Avinu vivía todavía. Acá ya estamos en Nachshon ben Aminadab, que es la época de Moshe. Dice Benachshon olidet Salmá, y Salmón fue el padre de Boaz, y Boaz fue el padre de Obed. Por eso son Y Obed, un segundo, que terminemos, ¿está? Obed es el que ya habíamos dicho, que Obed es el hijo de Boaz y Ruth, ¿está bien? Y Obed tuvo a Ishai, y Ishai tuvo a David. Sigue Mima. No estaba buscando las 26 generaciones, por eso ellos son... Son de la tribu de Yehudá. Pero después de eso no se siguió escribiendo quién es hijo de David y así. ¿Seguro? ¿Cómo se dice? Los hijos de David es facilísimo, porque fueron los reyes, uno tras del otro. La dinastía de David no se cortó en ningún momento de la existencia del primer templo. A diferencia del reinado de Israel, ¿no es cierto? Cuando muere el rey Shlomo, el hijo de David, el reinado se divide en 2. En la parte norte el reinado de Israel, en la parte sur el reinado de Judá. En el reinado de Israel había revueltas, mataban unos a otros, una dinastía, otra dinastía. En Judá, alguna que otra vez mataron a alguno de los reyes, pero siempre el que siguió era por la misma dinastía. No fue que hubo una revuelta de dinastías. ¿Está bien? Y hay gente que dice que saben que son descendientes de David. Gente que quiere llegar a veces a demostrar que pueden llegar a ser Mashiach. Tienen algún interés así, ¿entienden? Demostrar que de decir que son descendientes de David, o de demostrar no que quieren ser Mashiach, que vienen de la familia del rey, o que vienen de una familia... ¿Cómo demuestran eso? Si no hay un papel que diga yo soy... No sé, ¿Qué? Que tiene la historia. la foto de David ahí. No sé si hay gente que hoy en día tiene esa tradición, pero escuchamos a lo largo de la historia distintas personas del pueblo de Israel que decían que ellos tienen tradición de que son descendientes del rey David. ¿Está bien? No es tan difícil. Tantas personas salieron de David, tantos reyes. Los reyes tenían muchas veces muchos hijos también.
no es difícil que hayan quedado muchos descendientes. ¿Ah? Nadie tiene la selfie con David, pero... ¿Qué? Elena tiene una selfie con David. Con David, el de la Ira Ticá tocando el arpa. ¿El que es una estatua o el que piensa que es David? No, el que es una estatua. Que es una estatua. En una época, hace 15, 20 años, había un europeo que no sé si tenía algo o no, pero lo encontraba siempre en Shar Tzion vestido del rey David. ¿En serio? Vestido del rey David, con su barba media pelirroja, con un arpa, con una capa. Siempre, entonces la gente... Porque sí, uno se hace una foto. Sí. ¿Querés disfrazarte de Batsheva? Ahí estás ahí de la reina. Disfrazada, vestida, vestida. Ya estabas mal pensada. Todo. Pero Batsheva fue la madre del rey Shlomo. Al final la descendencia de los reyes sí viene de Batsheva. ¿Ah? Bueno, entonces estábamos en Ruth. Ahora, en Ruth también figuran varias mitzvot interesantes que tienen que ver con Matanot La'anim en los campos, que es Leket, Shejeja, Peá, Maser Ani, y tal vez es algo interesante. Hay quienes dicen tal vez quisieron establecer que se lea la Megilat Ruth justo en el tiempo que se empieza a cosechar. ¿Cuáles son los nombres? Dígame, ¿qué nombre agrícola tiene Pesaj? Hag Aviv, que sería la fiesta de la primavera. ¿Qué nombre agrícola tiene Sukkot? Sukkot. Sí. El de los Bikurim, ¿no? No, Los Bikurim de Shavuot. los Shavuot. Bikurim. Eso es la voz. Sukkot, Sukkot. el nombre que tiene es Hag Asif. Asif, Lesof, es juntar. ¿Por qué? ¿Qué había que juntar? A partir de Shavuot, que uno de los Shavuot tiene dos nombres agrícolas. Uno es Hag, como ustedes dicen, Hag Bikurim, ¿no es cierto? Pero no es exactamente, porque no es que los Bikurim hay que traerlos en Shavuot, sino que en Shavuot, a partir de Shavuot se pueden empezar a traer los Bikurim. No es que es la fiesta que hay que traer los Bikurim. A partir de Shavuot se empiezan a traer, pero todos los nombres que tiene es Haga Katzir. Katzir, que sería la fiesta de la cosecha. ¿Por qué? Porque Shavuot ya es cuando es el verano acá. O sea, y ya no llueve más. ¿No es cierto? Acá llueve hasta cuándo? Hasta Pesaj. De Pesaj hasta Shavuot, ¿cuántos días hay? 49. Sí, 49, y el día 50, los 49 días que contamos el Omer, el día 50, ¿no es cierto?, de Shavuot. Desde Pesaj, generalmente acá en Eretz Israel ya no llueve más. O sea, el trigo conectado con su espiga, con las raíces, ya 50 días después de que ya no llueve más, se ve que no tiene más ya lo que hacer ahí conectado. Entonces ya llegó el tiempo de cosecharlo. No va a crecer más y solo se puede, tal vez puede arruinarse. Entonces, a partir de Shavuot es la época Shekotzrim, que se cosecha. Y muchas veces, si no tenían miedo de ladrones, dejaban la cosecha que ya han cortado, la dejaban secarse totalmente en el campo. Hay que dejarla secar, ¿no es cierto? El trigo se lo muele. Para molirlo tiene que estar bien seco. No sé si saben que el trigo fresco se puede comer. Si agarran una espiga de trigo verde y un poco lo empiezan a deshacer, no es feo. No es feo. Saben que cuando Geula era chica, cuando era muy chica, ella y una amiga de ella me desafiaron, escucharon que yo comía pasto. Decían, sí, Shmuel come pasto, ya conocen mi dieta, ¿no?
Entonces decían, las chicas eran chicas de 11, 12 años, decía Shmuel, come pasto. Entonces decían, ¿a que no comes pasto? ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? Y les mostré cómo comía pasto. Entonces, ¿qué? Comiste un trigo fresco. Entonces, como comía pasto, a veces comía trigo fresco. No, me acuerdo de comer trigo fresco cuando estaba en el ejército y una vez estaba en el campo con trigo, o en el kibutz, que teníamos trigo ahí, que me tocó, que alguna vez comí trigo fresco y no está mal. Es más, en los negocios que venden la comida rara que como, a veces te venden isvejitá, que sería como los primeros brotes del trigo, antes de que se haga duro, que se seque, que está todo verde, y hay quienes hacen jugo, que hacen un tipo de jugo especial de los primeros brotes del trigo. ¿Está bien? Entonces, el trigo, pero si lo queremos como harina, lo tenemos que dejar secar. ¿Cómo lo dejaban secar? Muchas veces cortaban el trigo, pero no se lo llevaban a la casa y lo dejaban secar en el campo. ¿Y hasta cuándo se lo puede dejar secar? Y lo máximo que se pueda. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tiene que empezar a llover. ¿Y cuándo empieza a llover? Más o menos a partir de Sukkot. Entonces Sukkot es el asif, que hay que recolectar todo, ya no se puede dejar más nada en el campo. Y Shavuot empieza el katzir, empieza la cosecha. Entonces en la Megilat Ruth, que figuran tantas mitzvot que tienen que ver con qué sucede cuando es la cosecha, y es más, una de las escenas de la Megilat Ruth sucede cuando ellos están cosechando. Entonces hay quienes dicen, bueno, la idea es, antes de que la gente se ocupe de cosechar, que recordémosles a través de esta historia las mitzvot que tienen que cumplir con los pobres. Es algo interesante, el Rambam Maimónides dice que aquel que en las fiestas no se preocupa por la comida de los pobres, él no festeja la alegría del Hag, sino festeja la alegría de su estómago, de su barriga. O sea, aquel que se preocupa en la fiesta solo de lo que él come, el Rambam dice, esa no es la alegría del Hag que Hashem nos pide, sino es su alegría personal, digamos, de sus deseos, de las cosas, de sus pasiones. Pero para que sea un verdadero Hag tenemos que pensar a los demás, y leyendo Megilat Ruth nos hace acordar todo lo que hay que pensar en los demás antes de que cosechemos y pensemos en nosotros mismos. Sería como una forma de hablar de la salahot del Hag un poco antes del Hag. Un segundo. Y hay quienes piensan que incluso en la época de los Geonim, cuando componen Megilat Ruth, hay quienes tal vez no se leía justo en Shavuot, pero puede ser que trataban de estudiar en esa época la Megilá. ¿Está bien? Un segundo. Hay quienes piensan que tal vez establecieron que la Megilá se lea justamente en Hag para que mucha gente la escuche. Porque si dicen, bueno, hay que estudiar en tu casa esto, ¿cuánta gente estudia? ¿Entienden? Pero si hay algo que se le quiere dar mucha importancia, entonces hay que hacerlo que sea en público. Cuando estén todos, están. Ahora, hay un montón de nimukim, de explicaciones que se dan del por qué se lee Ruth en Shavuot. Les voy a decir las principales. ¿Está bien? Una que ya lo vimos es que está escrito que esto sucede en la época del comienzo de la cosecha de los Seorim. ¿Qué son Seorim? Seorim es la cebada. ¿Está bien? La cebada se cosecha antes que el trigo. No sé si saben.
¿Cuándo se empieza a cosechar o hacemos algo que se cosecha cebada? Algo que ustedes están contando, las que cuentan, es a partir de que se cosecha la cebada. Otra vez. ¿Qué están contando? El Omer. El Omer. ¿Qué es el Omer? Es una unidad de medida. Era. Una medida, ya fe, es una medida. ¿Y qué era lo que se traía? Una medida de cebada, no de trigo. Y esto se cosechaba Y eso el era- día después, ¿sí? La tradición, la Torá dice que es después del Shabbat. Toda la tradición interpretó que es después, la tradición del Talmud es que es después del Shabbat, no es el Shabbat, sino después del Hag. O sea, después de Pesach. Y eso es lo que se cosecha inmediatamente de Pesach. Y hay quienes dicen, hay un lugar Torah muy lindo, que la cebada se ve que antiguamente era comida de animales. Y el trigo era un poco más refinado, que era la comida de personas. Entonces nosotros, y el trigo cuando se cosecha en Shavuot. Entonces la cuenta del Omer sería la cuenta de cuando, qué es lo que uno cosecha cuando uno está en un estado como, no en un nivel elevado, lo que sería ejemplificado como el estado de una situación animal, hasta que hay que elevarse, hasta llegar a la situación de persona. Se dice que cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, llegó a los 49 pórticos, a los 49 niveles de ¿qué? De tumá, de impureza. Entonces, ¿y cuántos días pasaron desde que salieron de Egipto hasta que recibieron los 10 mandamientos? Pasaron 49 días, o sea que cada día tenían que elevarse un poco más. Y hay quienes ven como que también la cosecha que empezó de la comida de los animales, que empezó después de Pesaj, nos vayamos elevando hasta cuando es la cosecha del trigo, que llega a la época de Shavuot. Y acá en la Megilat Ruth nos está hablando de estas, que una parte de la Megilá nos habla, que empieza hablando del comienzo de la cosecha de la cebada, pero la Megilá nos habla que siguieron cosechando hasta que se terminó los seorim, la cebada, y que se terminaron los hitim, el trigo, porque primero cosecha la cebada y después el trigo. O sea, como que esta historia, la época principal de la historia, cuando Ruth está en el campo con los que cosechaban, es de Pesaj hasta Shavuot. Esa es una de las razones por qué leerla justo en Shavuot. Otra razón es que nos habla, la Torá nos dice que cuando vamos a cosechar en nuestra tierra no hay que sacar todo lo que crece, sino que hay que dejar una esquina, lo que se llama la Peat Satja. Y después también dice la Torá, Beleket Ktsirja lo telaket, o sea, que cosas que te olvidaste en el campo y que no las cosechaste, no las vayas a cosechar, no las vayas a buscar, porque eso hay que dejárselo al pobre, al extranjero, y las tenés que dejar para ellos, así dice Hashem. Ahora, inmediatamente después de esto, que era lo que traían en Shavuot, había un corbán de 2 panes, ¿sí? Un sacrificio que ofrendían 2 panes, Shte Alechem. Y en la Megilá nos dice que Boaz dice que, un segundo, sí, dice, Boaz manda decir que le tenían que dejar a Ruth para hacer el leket, que también es lo que se nos está diciendo, que cuando venís a cosechar, deja el leket, que el leket es lo que se olvidan. Y vos dice que dejen también el leket para ellos. O sea, vemos en forma clara que es de la misma época. También vemos que están las mitzvot que son matanot le anim, que son los regalos para los pobres.
Y es como una forma de enseñar, como les dije antes, los regalos para los pobres antes de su fecha. Después hay algo que es por qué Ruth hay que leerla en Atzeret, que Atzeret es Matan Torah, ¿no es cierto? La entrega de la Torah. Y hay quienes quieren decir la Torah fue entregada a través de, ¿no es cierto?, de sufrimiento y de necesidad, no como algo que fue fácil. De la misma manera que a Ruth le fue difícil, también fue entregada la Torah. Tomen en cuenta también otra de las razones. Ruth, ¿sí?, es la abuela de ¿quién? De David Amelech, ¿no es cierto? Y también hay una tradición que David Amelech nace y muere en Shavuot, justamente en la fiesta de la entrega de la Torah. Hay una tradición así. Hay quienes relacionan que la Megilat Ruth también tiene algo que ver con el Mahamad Har Sinai, pero no voy a entrar en eso, todos los detalles. Acá escribieron un montón de cosas. Después también otra de las cosas es, si dijimos que David Amelech, ¿no es cierto?, nació y murió en Shavuot, ¿cómo termina Megilat Ruth? Con David, ¿entienden? Como que, en el día de cumpleaños de David leemos de cuando él nació. También son otras de las razones que se trajeron. Y a ver si hay algo más. No, creo que eso es más o menos todo. Quiero terminar con algo que tiene que ver con la fecha que estamos. Y es lo siguiente. El Rab Moshe Yaakov Harlap, que era uno de los alumnos más adeptos del Rab Kook. Yo conocía a un bisnieto de este Rab Harlap, también que fue Sheliach de Bnei Akiva en Brasil. Y el Rab Harlap dijo algo especial cuando escuchó que las Naciones Unidas decidieron el establecimiento del Estado de Medinat Israel, del Estado judío. Y cuando él escucha las noticias estas, dice el Rab Harlap lo siguiente: así empieza a brillar la luz del Mesías. Dice, cuando lo trajeron a David, al joven David, delante del rey Shaul, le preguntó a él: ¿hijo de quién es este joven? Así le preguntó Shaul. ¿Y por qué? Dice el Rab Harlap, Shaul identificó en David que tenía como indicios de reinado. Como que le veía, se puede decir en un español muy de hoy en día, ya se le veía la pasta para, no sé si en todos los países de Latinoamérica se usa la misma expresión, pero como que ya se le veía, tiene las cualidades correctas para ser rey, lo veo en futuro. Entonces uno de los consejeros de Shaul, que era Doega Edomí, le dice: hasta que tú, Shaul, te preguntas si es una persona recta para merecerse el reinado o no, pregunta si es una persona que puede ser aceptada como una persona kasher o no, que en hebreo se dice labo bekaal, y murraui labo bekaal. Si es una persona kasher, o sea, que no viene de una relación prohibida, tal vez que no sea un mamzer, un bastardo, es tan prohibido tener funciones muy altas. Y sigue el Rab Harlap y explica que al principio había quienes decían: ¿qué ascendencia tiene el rey este? ¿Quién dijo que este es un rey puro, de esencia judía, que se puede aceptar? Esencia judía puede ser también de una persona que se convirtió, ese no es el problema, pero vamos a ver en qué lo querían ensuciar en teoría David. Y dice, solo a continuación del tiempo se esclareció, un segundo,
que de él viene el reinado para siempre. ¿Sí? Y trae un pasuk acá de Teilim, ¿sí? Que como la luna va a estar para siempre y que hay gente que, que siempre son personas de fe, que van a estar eternamente. Y dice el Rab Harlab, David Melech Israel Chai Bekayam. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde empieza todo esto? Si David era kasher o no era kasher. Por todo el tema de cómo nace Pérez. Pérez nace junto a Zerach. Está bien que era su mellizo. Pero ¿quién era la madre? ¿Quién era la madre de Pérez? Tamar. ¿Entienden? Tamar. ¿Y qué relación hubo ahí Tamar? Que Tamar estaba esperando a alguno de los hijos de Yehudá, como Sera Shela, para que cumplir la mitzvah de Yevún, ¿no es cierto? Esta mitzvah que hay que hacer cuando una mujer queda viuda y no tuvo hijos. A uno de los hermanos de la persona que estuvo casada con esta mujer tiene que casarse con ellos. Y nunca vino, pero Yehuda fue como un acto de prostitución lo que él fue a cometer. Entonces, bueno, entonces ahí veía quienes querían ver que hay todo un problema acá. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? De que te vienen a decir en Megilat Ruth, cuando se ve que ya David empieza a ser rey, te traen toda la dinastía, te vienen, está bien, acá no hay un problema, ¿querés saber quiénes fueron los padres? Fueron estos, estos y estos y estos. O hay quienes podían llegar a decir, si Tamar hizo algo prohibido, ¿entienden? O sea, me traen toda la dinastía para entender que acá tal vez no es de lo que mejor pensamos, pero a veces también te quieren que hay una enseñanza grande. ¿Cuál es la enseñanza grande? A veces uno piensa que todo tiene que venir de los super taor y de las super familias y de las grandes dinastías de esto y de esto, de esto. Entonces, Megilat Ruth, y al final de Megilat Ruth te dice, no hay dinastía de nada, ni no hay superposición de nada. Porque por un lado, por el lado del padre de David, venía de esta relación que no era tan, ¿no es cierto?, tan super kasher, lo de Yehuda con Tamar. Y por el lado de su mamá, venía de una mujer de un casamiento mixto. Que un casamiento mixto que no hubo giur antes. Si ustedes ven la Megilat Ruth, el giur viene después de que el marido de Ruth ya estaba muerto. Cuando Ruth le dice, Ameja mí, Eloai, sí, tu Dios es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo. O sea que la Megilat Ruth viene a ser como algo anti-institucional de las grandes personas, el gran hijus, digamos, los grandes nombres, y viene a enseñarnos algo un poco más fuerte, que hay cosas a veces que, bueno, que son aceptadas, y el profeta lo aceptó, y esta es la historia. ¿Está bien? Bueno.